Bueno, tiempo faltaría para hablar de los peligros del yugo desigual, pero quiero primero proceder a explicar qué es el significado de esa expresión. En palabras sencillas, la expresión yugo desigual implica la unión entre dos personas con cosmovisiones y sistemas de moralidad opuestas. Por ejemplo, yugo desigual sería la unión entre un joven, en cuyo corazón reina Cristo, y una jovencita en cuyo corazón reina la vanidad, el amor por el dinero, etc. Pero la unión entre un creyente piadoso y una mujer que no conoce personal y salvíficamente al Señor Jesucristo no solo representa un acto de rebeldía en contra del Señor, sino que es un acto que en sí mismo constituye un peligro de enormes proporciones para la fe de la parte cristiana. Ahora bien, no es aceptable aquel argumento que se escucha muy a menudo en jóvenes cristianos cuando dicen: deseo a esta mujer como pareja, aun si ella no es creyente. Oraré al Señor para que me conceda la gracia y la ganaré para Cristo. Bueno, eso puede que suene muy hermoso, suena romántico, pero esa frase no es otra cosa que un deseo pragmático y de hecho muy antibíblico. Porque eso sería intentar justificar la desobediencia. Eso sería intentar justificar ante los ojos de las personas y engañarse a uno mismo, intentando llamar algo que Dios ha dicho es malo y pensando en eso como algo bueno. Y es que solo basta mirar en las páginas del Antiguo Testamento el número de veces en las que el Señor le repite a Israel que no les era permitido tomar mujeres de pueblos idólatras. Y uno se pregunta una y otra vez, ¿por qué? Bueno, es sencillo, porque estas mujeres hacían que los varones piadosos se desviaran del camino de justicia y de verdad. Y precisamente eso fue lo que sucedió con Salomón. Así, estimados jóvenes, ustedes deben tener cuidado con este asunto, pues justificar la unión entre una parte cristiana y una incrédula equivaldría a justificar la unión o la amistad entre Cristo y Belial, o entre la luz y las tinieblas, como nos dice la palabra del Señor. Que los jóvenes también sepan de algunas de las consecuencias de una relación en yugo desigual, solamente por mencionar algunos. Conflictos en el hogar a causa de la antítesis de valores entre las partes, afectación de la vida eclesial del creyente, disminución del servicio al Señor. Cuando tengan hijos, bueno, habrá confusión entre los hijos, cuando ellos se vean en la disyuntiva: ¿a quién obedezco? ¿Con quién me voy? ¿Con mi papá que quiere ir a la iglesia o con mi mamá que se quiere ir para el parque? Uno puede pensar de estas cosas como algo menor, como algo que luego se puede solucionar. No, estas cosas hay que pensarlas antes de que sean una complicación. Una unión en yugo desigual puede causar la desviación de la fe, como lo hemos visto. Puede causar enfriamiento espiritual e incluso posible renuncia a principios santificadores por parte del creyente ante la presión de la parte incrédula. Muchos otros son los peligros y males que a menudo son los frutos de este tipo de unión pecaminosa. El Señor les conceda entendimiento a los jóvenes y más temor de Él y de su bendita palabra. Primero a los Corintios, capítulo 6, verso 18 dice: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. De manera que este pecado o estos pecados de inmoralidad sexual deben ser considerados de suma gravedad. Y que aunque los pecados de inmoralidad sexual no son el peor de los pecados, o no deben ser considerados así, es el más singular en cuanto a carácter. Por este texto podemos decir que los pecados de inmoralidad tienen una forma propia, particular, de destruir el ser interior de una persona, como no la tiene ningún otro pecado. Además, estos pecados de inmoralidad sexual, cuando se cometen,
dejan heridas, aunque estos sean perdonados por la gracia de nuestro Señor. Tienen la capacidad de dejar o producir dolor y molestias a largo plazo. Como dice Proverbios capítulo 6, verso 32-33. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento. Corrompe su alma el que tal hace. Heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. Las consecuencias o lo que trae el pecado de inmoralidad sexual son heridas, hallarás vergüenza si caes en estos pecados, y según este texto, una afrenta que nunca será borrada. Proverbios capítulo 5, verso 2 al 5, leo el verso 3, dice: porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol, sus caminos son inestables, no lo conocerás. De manera que estos pecados, aunque al principio dulces al paladar, siempre van a producir amargura, dolor, muerte, tristeza, vergüenza, consecuencias y males nefastas para los hombres. Además, según Efesios capítulo 5, versos 5 y 6, aún hondan los males de estos pecados de inmoralidad, puesto que el apóstol Pablo en Efesios capítulo 5 dice: porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. De manera que solo la ira de Dios deben esperar a aquellos que se complacen y que practican pecados de inmoralidad sexual. Los peligros de la inmadurez tienen que ver con la horrible naturaleza del pecado y del corazón malo. Ustedes, jóvenes, son las víctimas seleccionadas de Satanás, que está más concentrado en ustedes. Allí, el seductor pecado se sienta a esperar en ese camino por el que han de cruzar, en el que apenas están entrando, y que ustedes lo ven y lo han hecho placentero. Y es pecado aquel que les está entonando las mejores pero las más mortales melodías para sus inmaduros oídos, cautivándolos para su destrucción, y no dudará en hacerlos morir en sus brazos fatales. Muchos jóvenes han comenzado a caminar por un camino equivocado y cada vez más se alejan del camino correcto. Y aunque el regreso no es imposible, bajo cuántos dolores, heridas y errores que nunca se borrarán, a qué costo de tiempo o comodidad se hace. Y lo más trágico es que muchos, pero muchos ni regresarán. Jóvenes, es una verdad terrible. Los peligros morales de la vida son muy y mayormente intensos. Los obstáculos más peligrosos en el viaje de la vida se encuentran a la vuelta de la esquina. Y a pesar de las advertencias y de las señales al lado y lado del camino que tanto padres, educadores, gente de madurez espiritual, de predicadores y de las Sagradas Escrituras han dado para su bienestar, y extendiendo una mano amistosa para que eviten todos esos peligros que una vez ellos vieron y se alejaron de allí, consejos y advertencias que ustedes omiten con gran desprecio. Son demasiados peligros que son inseparables a ustedes mismos, y son los mayores de todos. No solo van a enfrentarlos, sino que los llevan dentro de ustedes. Y a la cabeza de toda esta clase debo colocar la corrupción de sus propios corazones, que los lleva esclavos
en una condición pecaminosa, ajenos a Dios y alejados de la justicia. Existe en ustedes un apego fatal al mal que los inclina a lo malo. No es solo el peligro de influencias externas lo que se ha de temer, sino también el peligro interior. Su peligro no proviene solo de los demás, sino de ustedes mismos. Llevan al tentador en su propio corazón. Ustedes son su propio tentador. Están rodeados de seducciones externas y expondrán a ellas sus corazones. Un corazón demasiado dispuesto a dejarse seducir. Hay en ustedes un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Además de una imaginación explosiva, sensacionalista, la insensatez y la impetuosidad del temperamento, la irreflexión y la imprudencia de carácter, el orgullo de la independencia y la obstinada rebeldía que son demasiado comunes en ustedes, jóvenes. Muchas voces de advertencia desde su hogar, desde el púlpito, desde el hospital, desde las prisiones, desde el asilo, desde el manicomio, desde la tumba y desde el abismo, todas se unen para decir: jóvenes, tengan cuidado con sus pasiones, huyan de esto como se huye de una serpiente o de un león. De aquí la imperiosa necesidad de buscar, ante todo, la conversión salvadora de sus propios corazones y de mantener una constante vigilancia sobre ustedes mismos. Recuerden que no están preparados de manera adecuada para enfrentar la tentación y el pecado. La advertencia final de la Escritura sobre todos aquellos que no se apartaron del pecado es esta: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego y azufre que arde, que es la muerte segunda. Apocalipsis 21:8. Un amigo verdadero es una bendición de Dios y ciertamente que es muy agradable tenerlo. Beneficios realmente pueden ser muchos en términos individuales, pero quisiera agruparlos en dos principales: salvación y santificación. Como el apóstol Pablo dijo en primera carta a los Corintios capítulo 15 versículo 33: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Así como una mala compañía tiene efectos destructores sobre una vida, también podemos implicar esta declaración en contraste en que una buena compañía hará mucho bien. Proverbios capítulo 9 versículo 9 nos dice: da al sabio y será más sabio, enseña al justo y aumentará su saber. Así que una buena amistad se define en qué tanto se aportan dos personas o más en el crecimiento espiritual de sus almas. Una amistad en el Señor está más allá de una sonrisa pasajera o un momento de esparcimiento. Ella está enfocada en nuestra salvación y santificación. Entonces, es allí cuando se involucran nuestras almas de valor eterno, que debemos hacer uso de la virtud de la amistad, porque lo que buscamos para nuestros amigos es su santificación. En otras palabras, que se acerque más a Cristo, y para ello procuramos una vida de piedad, con tal de que juntos glorifiquemos a Dios en medio de un mundo malo. Si eso es lo que queremos y buscamos, debemos ser conscientes de que estamos llenos de deficiencias y que si tenemos un amigo verdadero, es decir, cristiano, éste nos amará y con fidelidad no dudará a la hora de tener que desnudarnos y mostrar nuestras deficiencias, porque un amigo sabe que el pecado nos va a causar mucho mal. George Lawson en su comentario dice lo siguiente: debemos valorar a aquel amigo que hace sus reprensiones tan públicas como sean nuestras faltas, y que no escatima a la hora de decirnos sin rodeos en nuestra propia cara en que hemos errado, porque da buena prueba de que aprecia nuestro auténtico bienestar por encima de su interés particular por nosotros. Así como leí en un libro, nuestros mejores amigos son aquellos cuya compañía nos hace tener más aversión al pecado. De esta manera, una amistad en el Señor busca la salvación y la santificación de su amigo, dándole cada vez mayor conocimiento y pensamiento acerca de Dios, del Evangelio
y de una conformidad a Cristo. Muchas dificultades vendrán para un joven que decide aislarse de unos padres piadosos. Muchos jóvenes han sido conducidos a la ruina por no seguir las instrucciones de sus padres. Por cierto, es una locura no oír las enseñanzas de los padres. Un joven nunca podrá alcanzar una vida piadosa si no pone su atención a la enseñanza, a la dirección, a la instrucción paterna. Y aunque el tiempo haya avanzado y la humanidad se encuentre sumida más y más en el pecado, la orden de Dios sigue intacta. No hay ningún tipo de consideración al cambio. No hay ninguna negociación. Ningún joven podrá formar un carácter encomiable, amante, atractivo, a menos que el fundamento del mismo esté puesto en la piedad filial, es decir, en la lealtad de sus venerables padres. Si un joven se retrae de esta piedad filial, será presa fácil de los malos consejeros. Salomón en Proverbios 1:10 manifiesta que conocía la influencia que tenían los amigos en la vida de los jóvenes, para el bien o para mal. Este hombre conocía el peligro que su hijo corría asociándose con los impíos, con jóvenes que no conocen el temor de Dios. Y la única manera de mantenerse en el camino de la virtud y rehusar a la más mínima concesión a este consejo que les hará apartarse de las palabras de conocimiento es mantenerse en el fundamento de la piedad filial. Si un joven decide menospreciar la instrucción paterna, ya que después de su deber para con Dios viene el deber para con sus padres, y toma la terrible decisión de pasar por alto esas instrucciones, con toda seguridad tendrá una vida desgraciada aquí y una vida desgraciada y atormentada por toda la eternidad. Bueno, no solo en la juventud, pero las devociones, buscar al Señor en la lectura de la palabra, en la oración, en la meditación de la Escritura, trae muchos beneficios a la juventud. Primero, que no hay otra forma de aprender, de ser instruidos en la voluntad de Dios. Los jóvenes deben indagar también, como los adultos, como todo aquel que quiera conocer la voluntad de Dios, debe dedicar tiempo para buscar al Señor en un estudio progresivo, devocional de la Escritura. Además de aprender, la palabra de Dios también advierte a los jóvenes de los peligros que pueden encontrar. ¿Quién puede advertir los peligros si no es Dios mismo que nos creó y nos dio su voluntad en su palabra? Así que el joven debe buscar al Señor como una manera de prevenir el pecado, de ser advertido de todos los males que puede hallar en su camino. Y por último, la palabra de Dios, las devociones, la oración, promoverán también la corrección de sus pecados. Dice la palabra del Señor que con qué limpiará el joven su camino, si no es guardando la palabra del Señor. Así que todos los jóvenes deberían buscar al Señor porque aprenden, porque se les advierte de sus pecados y porque allí también hayan la corrección de sus males, de sus malos caminos.